Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que te dejará boquiabierto y quizás hasta un poco preocupado. Pero no te preocupes, porque al final de este video sabrás cómo protegerte a ti y a tu familia. ¿Alguna vez te has preguntado si esos alimentos que vienen todos los días podrían estar dañando tu salud sin que lo sepas? Pues prepárate, porque hoy vamos a desvelar los 10 alimentos más peligrosos que la gente consume a diario sin darse cuenta del riesgo que corren. Vamos a empezar con algo impactante. Imagina que abres tu refrigerador y te das cuenta de que varios de esos alimentos que consideran inofensivos, incluso saludables, pueden ser una bomba de tiempo para tu salud. Increíble, ¿verdad? Pues no te vayas, porque lo que vas a descubrir a continuación podría cambiar la forma en que ves tu dieta para siempre. Vamos a hablar de alimentos que están en todas partes, en nuestras despensas, en los restaurantes y hasta en las comidas rápidas que tanto amamos. Desde el azúcar refinado que se esconde en tus postres favoritos, hasta el pescado que creías que era la opción más saludable. No estoy exagerando. Cada uno de estos alimentos tiene un lado oscuro que la mayoría de nosotros desconocemos. Y no solo te vamos a dar la lista, sino que también te explicaremos por qué son peligrosos y cómo puedes evitarlos o consumirlos de manera más segura. Te prometemos que, al final de este video, tendrás toda la información que necesitas para tomar decisiones más inteligentes y saludables sobre tu alimentación. Así que, si valoras tu salud y la de tus seres queridos, quédate con nosotros hasta el final. Te aseguro que esta es una de esas cosas que necesitas saber. Vamos a empezar. 1. Azúcar refinada. El azúcar refinado está en todas partes, desde tus bebidas favoritas hasta esos deliciosos postres que tanto disfrutas. Pero, ¿sabías que su consumo excesivo puede tener consecuencias devastadoras para tu salud? El azúcar refinado no solo está asociado con la obesidad, sino que también puede provocar diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y problemas dentales severos. Y eso no es todo. El consumo de azúcar puede causar picos de glucosa en la sangre, seguidos de caídas bruscas que afectan tu energía y estado de ánimo. ¿Te suena familiar esa sensación de necesitar algo dulce constantemente? Eso es porque el azúcar es adictivo y puede crear un ciclo vicioso de antojos y altibajos energéticos. Para colmo, el azúcar refinado no aporta ningún nutriente esencial, solo calorías vacías. Así que, la próxima vez que estés tentado a añadir ese sobrecito de azúcar a tu café, piénsalo 2 veces y busca alternativas más saludables como la stevia o el azúcar de coco. 2. Sal. La sal es un ingrediente esencial en la cocina, pero cuando se consume en exceso puede ser extremadamente perjudicial. El problema es que la mayoría de nosotros consumimos mucha más sal de la que nuestro cuerpo necesita, y eso puede llevar a problemas graves de salud. La sal elevada en la dieta puede causar hipertensión, que a su vez aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Y no solo eso, el exceso de sal también puede provocar retención de líquidos, lo que lleva a un exceso y sobrecarga renal. Sorprendentemente, la mayor parte de la sal que consumimos no proviene del salero, sino de alimentos procesados y comidas rápidas. Sí, esas deliciosas papas fritas y hamburguesas están llenas de sal oculta. Para proteger su salud, es crucial leer las etiquetas de los alimentos y optar por opciones bajas en sodio. Además, intentar sazonar tus comidas con hierbas y especias naturales puede ser una excelente manera de reducir la ingesta de sal sin sacrificar el sabor. 3. Grasas trans. Las grasas trans son el enemigo silencioso en muchos alimentos procesados que consumimos a diario. Se encuentran en productos horneados, margarinas y comidas rápidas, y pueden ser extremadamente peligrosos para nuestra salud. Estas grasas no solo aumentan el colesterol LDL, conocido como el colesterol malo, sino que también reducen el colesterol HDL, el colesterol bueno. Esta combinación es una receta para el desastre, ya que aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Pero eso no es todo. Las grasas trans también pueden causar inflamación y contribuir a una serie de problemas de salud crónicos.
La mejor manera de evitar las grasas trans es reducir el consumo de alimentos procesados y optar por grasas más saludables. Por ejemplo, el aceite de oliva, los aguacates y los frutos secos son excelentes fuentes de grasas saludables que pueden mejorar tu salud cardiovascular y general. 4. Bebidas energéticas. Las bebidas energéticas son populares por su capacidad para proporcionar un impulso rápido de energía, pero ese golpe de energía tiene un costo muy alto. Estas bebidas están cargadas de cafeína y azúcar, lo que puede provocar una serie de efectos secundarios negativos, desde ansiedad e insomnio hasta palpitaciones cardíacas, y en casos extremos, ataques cardíacos. Las bebidas energéticas pueden ser extremadamente peligrosas. Además, el consumo regular de estas bebidas puede llevar a la dependencia de la cafeína y a problemas de salud a largo plazo, como hipertensión y diabetes. Es tentador recurrir a una bebida energética para superar un día largo o una noche de estudio, pero es importante considerar las consecuencias para la salud. En lugar de depender de estas bebidas, busca alternativas más saludables para mantener tu energía, como el té verde, que proporciona cafeína de manera más suave y viene con antioxidantes. 5. Carnes procesadas. Las carnes procesadas, como salchichas, tocino y jamón, pueden ser deliciosas, pero su consumo regular puede tener graves consecuencias para su salud. Estos productos están cargados de conservantes, sodio y grasas saturadas y están relacionados con un mayor riesgo de cáncer, especialmente cáncer colorectal. Los nitratos y nitritos utilizados como conservantes pueden convertirse en compuestos cancerígenos en el cuerpo. Además, las carnes procesadas suelen tener un alto contenido de sal y grasas poco saludables, lo que puede afectar negativamente tu salud cardiovascular. No solo eso, sino que el consumo frecuente de carnes procesadas también está asociado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Para proteger tu salud, es importante reducir la ingesta de carnes procesadas y optar por carnes frescas y sin procesar siempre que sea posible. Incorporar más opciones vegetales en tu dieta también puede ser una excelente manera de mejorar tu salud y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. 6. Alimentos enlatados. Los alimentos enlatados pueden parecer una opción conveniente y económica, pero a menudo contienen peligros ocultos. Muchas latas están revestidas con bisfenol A, BPA, un compuesto químico que puede filtrarse en los alimentos y bebidas, especialmente cuando se calientan. El BPA está asociado con una serie de problemas de salud, incluyendo trastornos hormonales, enfermedades cardíacas y un mayor riesgo de cáncer. Además, los alimentos enlatados suelen tener un alto contenido de sodio y conservantes, lo que puede afectar negativamente la salud a largo plazo. Los productos enlatados, como las sopas y las verduras, pueden ser prácticas, pero es importante ser consciente de estos riesgos. Siempre que sea posible, elija alimentos frescos o congelados en lugar de enlatados y busque productos etiquetados como libres de BPA. Tomar estas pequeñas precauciones puede hacer una gran diferencia en tu salud a largo plazo. 7. Endulzantes artificiales. Los endulzantes artificiales, como el aspartamo y la sucralosa, se utilizan comúnmente como sustitutos del azúcar en productos dietéticos y bajos en calorías. Aunque se promocionan como alternativas más saludables al azúcar, pueden tener efectos adversos en la salud. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de endulzantes artificiales puede alterar la flora intestinal, aumentar el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2 y afectar negativamente la salud metabólica. Además, ciertas personas pueden experimentar efectos secundarios como dolores de cabeza, mareos y problemas digestivos. Es importante moderar el consumo de endulzantes artificiales y optar por alternativas naturales como la stevia o el jarabe de arce en pequeñas cantidades. La moderación es clave cuando se trata de endulzantes artificiales. Si decides usarlos, hazlo con precaución y presta atención a cómo te sientes después de consumirlos. 8. Gluten. Para muchas personas, el gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno, puede ser difícil de digerir. En individuos con enfermedad celíaca, el gluten provoca una respuesta autoinmune que daña el revestimiento del intestino delgado,
lo que puede llevar a una serie de problemas de salud graves. Incluso aquellos sin enfermedad celíaca pueden experimentar sensibilidad al gluten, con síntomas como dolor abdominal, diarrea y fatiga. La dieta libre de gluten se ha vuelto popular, pero es importante recordar que no todos necesitan evitar el gluten. Si sospechas que el gluten te causa problemas, consulta a un profesional de la salud para un diagnóstico adecuado antes de hacer cambios significativos en tu dieta. Adoptar una dieta sin gluten puede ser beneficioso para algunas personas, pero asegúrese de hacerlo de manera equilibrada para no perder nutrientes esenciales. 9. Pescados con alto contenido de mercurio. El pescado es una fuente importante de proteínas y ácidos grasos omega 3, pero algunos tipos pueden contener niveles peligrosos de mercurio. El mercurio es un metal pesado tóxico que puede dañar el sistema nervioso, especialmente en niños pequeños y fetos en desarrollo. Pescados como el atún, el pez espada, el tiburón y el blanquillo suelen tener altos niveles de mercurio. Para reducir el riesgo de exposición al mercurio, es recomendable limitar el consumo de estos pescados y optar por alternativas con bajo contenido de mercurio, como el salmón, las sardinas y la trucha. Consultar las recomendaciones locales sobre el consumo de pescado puede ayudarle a tomar decisiones más seguras. Además, estar informado sobre el origen y la calidad del pescado que consume es crucial para minimizar los riesgos. 10. Frutas y verduras con pesticidas. Aunque las frutas y verduras son esenciales para una dieta saludable, muchas de ellas están contaminadas con pesticidas, que pueden ser perjudiciales para la salud. Los pesticidas se utilizan para proteger los cultivos de plagas, pero su residuo en los alimentos puede tener efectos negativos en el sistema nervioso, hormonal y reproductivo. Las fresas, las manzanas, las espinacas y las uvas suelen tener altos niveles de pesticidas. Para reducir la exposición a estos químicos, es aconsejable optar por productos orgánicos siempre que sea posible y lavar bien todas las frutas y verduras antes de consumirlas. También puedes pelar aquellos alimentos que lo permiten para disminuir la cantidad de residuos de pesticidas. Adoptar estas prácticas puede ayudarle a disfrutar de los beneficios de las frutas y verduras sin los riesgos asociados a los pesticidas. Si te ha sorprendido la información de este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares para que también estén al tanto de estos alimentos peligrosos. Además, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos con más información crucial para tu salud. Hasta la próxima.